Iniciar grabación. Buenas. No sé si me escuchan ahí. Así. Entonces, como somos pocos, vamos a esperar a las 25. Y así empezamos. ¿Cómo van con el proyecto? ¿No se les ha complicado? Buenas. Todo bien hasta la calificación. El proyecto. Sí, sí hay proyecto. Está para el 25. O sea, todavía tienen 7 días. No me tan fácil.
Yo estoy igual. Miren esto. Con eso de que tengo que grabar la clase y ya no aguanta mi compu. Bueno, qué raro que ahora se hayan tan poquitos. Así es otro programa que como jala de recursos. Pues yo leí en la práctica y en la práctica no había que hacer máquinas virtuales, o sí. Digo, el proyecto. Que yo me recordaba que no. Demasiado. mm, es que yo realmente no sabía que se iba a usar. Porque yo lo leí, yo no leí esa parte. Vamos a ver. Máquinas. En topología uno me dijeron, ¿verdad? Mm, sí, dice máquina virtual aquí. Según entendí que es solo para los grupos de 3 personas. Yo por eso no hice el proyecto. Pues yo diría que sí lo tienen que utilizar, pero el problema es que no me recuerdo cómo es que se hace. Y otra cosa es que si intento virtualizar en lo que estoy aquí en la compu, lo más seguro es que ni vaya a funcionar a la hora de que se los intente explicar. Perdón, ahí dice, según el foro solo son VPCs. Entonces si el otro auxiliar lo dijo en el foro, entonces no se preocupe. Sí, entonces solo con VPCs. Sí, porque yo le había preguntado al otro Lox y me dijo que virtuales no iban a usar. Y cuando usen, lo que voy a hacer va a ser hacer un video antes para después explicarlo en la clase porque no creo que algo así me vaya a funcionar a mí en mi compu. Se va a explotar o se va a quemar. No solo apenas si aguanta. Va, entonces, solo VPCs. No sé si grabando. Sí. Si no le jala el audio antes del proyecto. No, me tiene que entrar. Lo que pasa es que, mira, yo me la paso grabando aquí, presentando y ahí sí no jalo. ¿No me está ahí alguna otra duda o empezamos con lo de hoy? Fíjate que en eso creo que solo hay una parte aquí a los servidores, donde está, es una de servidores que te dice que tienes que conectarte a la página web, pero como esos son VPCs, mira, entonces lo único que hay que hacer es hacer ping. Mira, acceso a ellos por medio de un ping, nada más. Solo es con que hacer ping a estos que supuestamente son servidores, ¿no? Porque en sí aquí se pueden poner servidores que sí te mandan la página, pero como solo son VPCs, entonces solo es hacer ping. Sí, solo es hacer ping entre el mismo color prácticamente.
Sí, está bien. Última. Última pregunta. Sí, 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 poner el BTP pruning, si no. Eso es para que no hayan tantos mensajes repetidos. Más con eso de que a veces el GNS3 apenas si jala a veces para que no estés mandando mensajería repetida a todos los. Sí, poner BTP pruning. Está bien. Entonces, entonces vamos a empezar con la clase de hoy, que es un montón de texto. Y es algo más interesante porque ya tiene que ver con switches. No, switches, no, perdón, con routers. Vamos a ver. Clase 9. Creo que ya me lo terminamos, miren. Son 5 clases nos faltan. Ya 2 tercios casi terminamos. Vamos a ver. Entonces, la clase de hoy es de HSRP y GLBP, que son protocolos para balanceo de carga. Ambos son de Cisco. Entonces, HSRP significa Hot Standby Route Protocol, una forma de lograr un tiempo de actividad de red cercano al 100%, es usar HSRP, que proporciona redundancia de red para redes IP, asegurando que el tráfico de usuarios se recupere de manera inmediata, transparente, de las fallas. El primer saldo de los dispositivos de borde de red o circuitos de acceso. Entonces es bastante técnico, pero prácticamente lo que hace el HSRP, que es desviar el tráfico cuando el tráfico se hace demasiado grande en alguno de los puntos de la red. Creo que mm, bueno, no sé si lo hayan llegado a utilizar, pero en Google Cloud o en, ¿cómo es que se llama esto? O en el Amazon, el, en la CC2 y todos estos, se pueden hacer balanceadores de carga. También en Nginx se pueden hacer balanceadores de carga. Entonces lo que hacen es redirigir la paquetería a todos lados, dependiendo en el lugar donde esté más libre. Entonces el HSRP hace lo mismo, solo que dentro de routers. Entonces es así como que jala o mueve más paquetería que los otros, ¿no? Que los que les había explicado antes. ¿Sabes? O sea, al compartirle una dirección IP y una dirección MAC de la capa 2, dos o más enrutadores pueden actuar como un solo enrutador, virtualmente, más como que si estuvieran eh, haciendo una conexión entre ellos y se comportan como si fuesen solo uno. Los miembros del grupo de enrutador virtuales intercambian continuamente mensajes de estado. De esta manera, el enrutador puede asumir la responsabilidad del enrutamiento del otro, en caso de que deje de funcionar por razones planificadas o no planificadas. Los hosts continúan reenviando paquetes IP a una dirección IP IMAC consistente y el cambio de dispositivos que se realiza en el enrutamiento es transparente. Entonces, como dice aquí, prácticamente son dos routers que se van a comportar como uno y se hace la redundancia esta para en el por si en algún momento alguno llega a fallar, ¿no? Entonces, continuando, tenemos que el HSRP es un protocolo por vía de Cisco que permite que varias routers o switches multicapa eh, aparezcan como una sola puerta de enlace. Es lo que había explicado anteriormente. Cada uno de estos routers proporciona redundancia. Es asignado a un grupo HCRP. Un router es seleccionado como active o primario y otro como standby o secundario. Entonces, el active es al que le vamos a dar la mayor prioridad del tráfico.
Y este active se puede seleccionar, o sea, que digamos, este va a ser el active y este va a ser el secundario, por medio del comando que se llama priority. Se lo voy a explicar dentro de un ratito. Pero así como en nuestras topologías, que si se dan cuenta son bastante pequeñas, eso se puede hacer bien fácil porque solo se le da una probabilidad más grande el que queremos. En topologías ya que son así bastante grandes, ya eh, hay que tener control de cómo es que vamos a asignar el active, porque hay que asignarlo al router que tenga mayor capacidad y que es el que sea más importante en la red, ¿no? Eh, el resto se mantendrá en estado listen, serán los otros routers, aquí me refería a los otros routers que están dentro de la red. Los routers intercambian mensajes de hello para comprobar que la conexión esté en orden y que los mensajes se manden de manera multicast. Los grupos HSRP son asignados desde el 0 hasta el 255. Es como, vamos a ver, estos números son así como los del port channel que podemos asignar el grupo al cual va a pertenecer, o como en el BFDP que le asignábamos un domain. Entonces estos grupos son más o menos lo mismo, a donde vamos a asignar el HRP. Para escoger un router como activo, el protocolo se basa en una prioridad que va desde el 0 hasta el 225. Por defecto, todos los routers que se encuentran configurados en la prioridad 100 y en router en la prioridad más alta se convierte en el router activo, estos que les había dicho antes. Podemos seleccionar que sea de prioridad 255 y entonces se va a quedar como el activo siempre. En caso de que no exista, en caso de que exista la misma prioridad, para los routers se convertirá en activo el router de la IP más alta configurada en la interfaz HRCP. Aquí me refiero a que las interfaces van a ser, como ya había explicado en la clase anterior, a la interfaz se le puede agregar una IP. Y a esas interfaces es a las que le damos a configurar el RHSP. Ah, no, aquí me confundí. Perdón, HSRP. A esas interfaces le vamos a configurar eso. Solo apagar mi camarita. Y ya pasó la hora. Espérame, solo voy a traer un poco de agua. ¿Qué? Ay, ahí estamos. Que si no, después me va a quedar sin voz. Aquí están los estados del HSRP que van a estar en disable, que es cuando todavía no está configurado. El init es cuando se están levantando. Listen, estos van a ser todos los routers a los que no se los configuremos. Vendría siendo algo por el estilo como el de, digamos, como en el BTP que lo podemos configurar como transparent. Pues Listen daría más o menos lo mismo, que solo está escuchando y reenviando la información de dónde están los routers configurados con el HSRP. Speak, que es después de hacer el listen, que es cuando se envían los paquetes.
el standby, que es que la forma en la que van a estar siempre, la más común en la que se van a estar los routers. El active, que va a ser el router activo, el que va a estar guiando al que está en standby. Entonces, eso es todo por el HSRP. Y ahora viene el GLBP, perdón, que es también es otro protocolo para balanceo de carga. Entonces, también es un protocolo que es de Cisco, que sirve para agregar balanceo de carga sin necesidad de... ¿Perdón? ¿Qué fue? Lo iba a aceptar, pero no. Entonces, mm, sin necesidad de utilizar múltiples grupos en las funciones de redundancia como el protocolo anterior. Múltiples routers o switches son asignados a un mismo grupo, pudiendo todos ellos participar en el envío de tráfico. La ventaja es que todos los host clientes no se dividen y apuntan a diferentes puertas de enlace, todos pueden tener la misma. Entonces esto quiere decir que las IPs en las que se configura el, los puertos prácticamente podrían ser tomados como el mismo. Las IPs de las interfaces, perdón, pueden ser tomadas como las mismas. El balanceo de carga se lleva a cabo respondiendo a los clientes con diferentes direcciones MAC y de manera que todos apuntan a la misma dirección IP, pero a diferentes MAC, repartiendo de esta manera el tráfico en diferentes routers. Entonces, cuando los routers están configurados en GLVP, tenemos solo una IP dentro de todos los routers y vamos a tener solo diferentes MACs a las que vamos a dirigir la paquetería. Vendría siendo algo así como convertir un router como en un switch, solo que más, más potente. Los algoritmos que van a utilizar el GLVP para poder balancear las cargas, tenemos el round robin, el weighted y el host dependent. El round robin es que cada vez que se hace una petición a ARP, si no es mal, el ARP es la forma en la que se convierte o en la que podemos, ¿cómo es que se dice esto? Obtener la MAC desde la IP. Entonces, cada vez que se hace una petición ARP para la IP virtual, se recibe la siguiente MAC virtual disponible de la carga del tráfico. Se distribuye equivalentemente entre todos los routers del grupo, asumiendo que todos los clientes envían y reciben la misma cantidad de tráfico. Ahí tenemos el weighted, que es el valor del peso configurado en la interfaz. Será la referencia para determinar la proporción de tráfico enviada a cada AVF, Active Virtual Forwarder. Entonces, esto lo que quiere decir es que dependiendo del peso que tenga la interfaz, que este peso se va a calcular dependiendo de qué tan rápido lleguen los paquetes a esa interfaz o qué tan difícil sea pasar por ahí. Entonces, la que tenga el mayor peso es a la que se le va a enviar más tráfico. Del host dependent, cada cliente envía una petición RP y es respondido siempre con la misma MAC. Esto es más o menos como como el anterior, como el round rounding, solo que no hay MACs diferentes, sino que siempre es la misma. Y es útil para clientes que se necesitan que la MAC de la puerta de enlace sea siempre la misma. Y ahí por último tenemos cómo configurarlo. Aquí tenemos cómo configurar el HSRP, que empezamos alcanzando una interfaz.
Después hacemos el standby y le asignamos el número que queremos que vaya a ser, la IP. Esta IP va a ser una IP que nosotros le coloquemos para que se tome como una IP dentro de los dos routers. Después le damos el standby. Vamos a seleccionar de nuevo otra vez el que seleccionamos antes, digamos el uno, ¿va? Seleccionamos uno y la prioridad. Si queremos que sea activo, la prioridad la tendríamos que hacer que sea mayor de 100, porque como todos los routers están configurados en la prioridad 100 por defecto. Entonces, si le ponemos 150, 101, 100, 200, hasta 250, va a tomar ese router como el activo. Después vamos a hacer el standby prep. Ah, aquí sí se las debo porque no recuerdo qué es el prep. Después, pero eso es solo cuando se hace el activo. Después se sale la configuración y podemos ver con esta show de standby o show standby de brief para poder visualizar cómo están las configuraciones de nuestro HSRP. Y esto es cuando configuramos uno, pero en standby. Lo único que vamos a hacer es llamar o entrar a la interfaz. Después seleccionar el mismo número que seleccionamos antes. Aquí hemos puesto el 1, aquí también el 1. Y le vamos a dar una IP. Salimos y después otra vez con los mismos comandos. Perdón, el show in standby y el show in standby brief. Vamos a poder ver las configuraciones que tenemos. Y por último está el GLVP, que si se dan cuenta, ¿saben? El GLVP es más o menos lo mismo que se dan cuenta. Tenemos el standby IP, el priority y el prem. Y aquí tenemos el priority, el prem y el IP. Lo único que cambia, que es que aquí ya no se utiliza standby, sino GLVP. Y que aquí podemos seleccionar el tipo de balanceo que queramos. Aquí en GLVP seleccionamos el número que seleccionamos antes, Load Balancing y el tipo de balanceo, que eran de los tres tipos, ¿no? Host Dependent, Weighted y Round Robin. Por último, también podemos hacer el show GLVP para tener los datos o el brief. Y aquí ya no agregué el otro. Pero para hacer el complemento, que aquí sería el standby, pero el GLVP, solo hay que hacer una interfaz, entrar a la interfaz y asignarle la IP de nuevo, como aquí, ¿no? Solo que en lugar de utilizar standby es GLVP. Entonces, si tienen alguna duda. Todo bien, todo correcto. Todo bien por el momento. Ay. Sí, esto, cerrar esto. Entonces, ¿cuántos somos? 31. Pensé que ibas a hacer menos. Veamos. ¿Qué te vas a quedar ahí?
Vamos a ver si es de... No sé en lo que se abre. Vamos aquí, hay proyecto que ya había hecho para poder explicarles esto, pero no me recuerdo si este es el que configuré bien. Solo para que... Ah, no, este es el que no tiene nada. SH. No, este es el que no tiene nada, si no estoy mal. Estos. La topología y la explicación la había sacado de una hoja de trabajo de Cisco que se llama HSRP y GLP, que es, si no se mal, era la 4.4.4.1.4, algo parecido. Si buscan esas hojas de trabajo, pueden como que encontrar ahí la guía para hacerlo. Por si necesitan, no sé, como que alguna guía escrita o algo por el estilo. Esas guías son bastante buenas. Vamos a ver. Dos. No sé el canal que voy a configurar. Entonces, bueno, no, pues este es el que no tenía nada. Ah, bueno. Entonces ya sé cuál es el otro. Voy a empezar aquí con la explicación en este y después si en dado caso no jala, voy a abrir el otro porque en el otro se supone lo había hecho bien bajo. Entonces, vamos a ver. O déjenme abrir las dos VPCs. Y abrí dos. Sí, es que esta está mala también. Debería ser esto. Entonces, primero que nada, voy a buscar mi archivito aquí porque si no me pierdo. ¿Sabes? Para poner las IPs. Vamos a ir a la 1. Vamos a poner esa IP. Y ahora a la 2, pero le vamos a poner la .33. Estamos. Sí, sí. Me falta abrir el router 3.
estamos. Entonces, vamos a ver. Esta IP que tengo aquí es la que va a formar parte de la IP interna o virtual que se vamos a crear en en el balanceador de carga, que en este caso van a ser los dos, ¿no? Porque les voy a explicar cómo hacer los dos. De ahí tenemos los routers, que son estos, los C3725. Y estas conexiones que no son, que se miran así todas raras, pero es porque son conexiones seriales. Esto está a la 0, a la 1.0 y esto está a la 1.1. Y, ¿saben? Para ponerlas, me vine aquí a slots y aquí en el slot puse eh, NM4T, que este es el slot para que jalen más cereales. Esto es porque no me deja agregarlo porque lo encendió, pero con eso se hace estas conexiones todas muy raritas. Entonces, intentar mover esto aquí. Esto tiene un montón de números porque si se recuerdan, dentro de cada una de esas interfaces, la clase pasada les había explicado que podemos agregar una IP. Entonces, estas IPs que están aquí abajo van a formar parte de la red que está aquí. Por eso es que están en el punto con máscara de subred punto 0 porque están en una subred 24. Y esas de aquí arriba están en el punto 252 porque están en una subred 2, si no estoy mal. Guión 2. Esto quiere decir que solo pueden existir dos IPs dentro de esta subred. Se dan cuenta aquí, tenemos la 10.2.2.2 y aquí está la 10.2.2.1. Entonces solo estas dos rayas pueden existir en esta subred porque la máscara eso nos indica. Igual en este caso, que está la 10.1.1 y la 10.1.1.2. Entonces aquí entre estos dos y estos dos hay una subred, ¿no? Entonces esta se comunica con esta y esta con esto. Entonces vamos a empezar aquí. Creo que voy a hacer esto un poquito más pequeño, que hay que ver las cosas. Y si queremos. Entonces vamos a empezar con el router 1. Vamos a entrar a la configuración. Y aquí vamos a ir asignando las IPs a cada una de las interfaces. Tenemos de 00 y address. Y vamos a agregar esto. No shoot down para que se encienda. Creo que ya se va a encender. Sí. Entonces, después en el 1, vamos a ir a la interface. Serial 1, 0. Y aquí vamos a hacer lo mismo. IP address. Voy a seleccionar esta aquí. Y esa es la que tenemos la shutdown para que se encienda. Y con eso tendría la configuración del router 1.
Entonces, voy al router 2 y sí tendría que ser el mismo. Este, la configuración sería int s1 IP address. Que no la seleccionamos. Seleccionamos shutdown. Aquí es encima. Y vamos a la int 1 IP address. Ponemos esta. Y de nuevo shutdown. Y por último, en el R3 hay que hacer lo mismo. Este, int no lo puedo ver. Entonces sería la 1.1. Sería 1 IP address. Le ponemos esto. No should. Esa es la 00. Int f 00 IP address IP y no should. Entonces, con eso tendríamos configurado la topología. Entonces, estos ya se conectan aquí. De aquí lo tenía. Pero en estos, lo que hay que hacer es colocarlos en modo troncal en el E1 y en el E0, porque es este y este, los que van a ir en modo troncal. Y que los dedos tengo que los VLAN 1 se vaya al 0 y al 1 y en el 2 se Max. Entonces ahorita de aquí, ahí no hubiera abierto otro. Desde la PC2 y hacer pin con la 1 y desde la 1 hacer pin con la 2. Ahí está. ¿Se pusieron? Entonces, con esto ya eh, configurado aquí, ya solo haría falta configurar el HSRP dentro de esos tres switches. No sé, ¿hay alguna pregunta que bien tenía? ¿Colocaste el mismo gateway a las VPCs? No, en esta práctica tenían diferentes gateways, si no estoy mal. Sí, tienen el 1 y el 3. Dice, ¿eso que estás explicando es parte de nuestro proyecto? No, esto no entra en su proyecto. Lo último que vimos en el proyecto, lo último que entra en el proyecto es hasta la clase 5, si no estoy mal.
O 6. No, 6, 6 si no estoy mal. Sí, era 6. Sí, 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 eso todavía no. Esto va a ser práctica, va a ser para la otra práctica o para el proyecto 2. O sea, nadie se perdió en lo que hice, va, solo asigna IPs. O si alguien se perdió en algo, que me diga. No, sí, todo bien. Sí, sí, sí se comunican solo así por el Switch. Sí, sí se van a comunicar solo por el Switch. Es que mira, pues, cuando ven un paquete aquí, se va a venir aquí para acá, van a hacer este salto de una vez, así de una vez. De un solo va. Pero como los switches, al menos estos tienen esta cosa del broadcast, van a mandar también mensajería para acá. Este lo va a mandar para acá, este lo va a mandar para acá y este lo va a regresar. Lo malo es que, así como aquí, eh, no hay suficiente tráfico como para que esta sección de aquí se atore y empiecen a enviar paquetería por este lado. Pero igual podemos asignar el balanceador de carga y podemos ver dentro de los routers que el balanceador de carga está bien. Pero así como ahorita, como, como la carga solo viene aquí para acá y directo para acá, van a ser ping siempre, ¿va? Y no podemos, al menos no sé alguna forma para crear tráfico de más. Y otra sería de que pusiera un montón de VPCs, pero mi compu no creo que vaya a jalar así. Sí, sí, está bien. Entonces, vamos a ver. Está grabando, está grabando. Entonces, ahorita ya solo quedaría hacer un save. Aquí, el 3. Solo voy a guardar todo aquí. Y eso se apaga y no quiero volver a repetir. Entonces, ya solo nos quedaría configurar el 1 como activo y el 3 como standby. Entonces, como les había dicho antes, esta IP la vamos a utilizar como la IP virtual que vamos a utilizar aquí dentro en el HSRP. Entonces, sería conf de int 00 para crear la interfaz que queremos. Aquí le vamos a dar standby IP y le ponemos la IP que vamos a utilizar. Sería standby 1 priority y lo vamos a subir a 150 para que este sea el activo. El standby 1 sería print. Y si no estoy mal con eso, ahí está, ahí se acaba de activar. Entonces con eso podríamos ver show. Stand... Ahí está. Entonces aquí, perdón, aquí ya tenemos eh, la información de este grupo, que sería el grupo 1, porque ese fue el que asignamos. Está en el fase Ethernet 00, porque esa es la que estamos.
Es esta de aquí en la que estamos ahorita, en el 00, R100. Vamos a ver, la IP virtual es la que le acabo de asignar, la 192, 168.1.254. De ahí nos da una Mac virtual que va a ser la Mac que tiene que tiene el grupo 1. Vamos a ver, aquí nos da retroalimentación de los hello que les había explicado antes, que estos se estaban viendo cada 3 segundos, esperando cada 10 para enviarse otra vez, que está abierto a que le envíen mensajes de hello, que el router activo es el local, porque en este momento solo existe el HSRP aquí, que no hay ningún router que esté en estado standby y que la prioridad es 150 y solo el número. Entonces, ahora tendríamos que venir al 3. Conste int f00. Aquí sería standby 1 porque así lo había configurado antes. El IP. Uy, ese no. Y vamos a ver solo el IP. Vamos, si sale así. Sí, sí, será eso. Entonces, con esto. Standby. A veces se tardan en agarrarlo. Vamos a ver. ¿Cuál era? El 2. No era el 2. No era el 1. Sí, sí. Ahí está. Aquí está. Ahora sí llegaron. Vamos a ver. Así como aquí, miren, dice que el activo. Vamos a ver lo que dice. Ah, no, ya lo había agarrado. Perdón. Vamos a ver. Así como acá, si se dan cuenta, antes decía que el standby era desconocido. Ahora dice que el standby router es el al que le tiene esta IP 192.168.1.3. Y si nos venimos aquí, esta de aquí, si se dan cuenta, es 192.168.1.3. Este es la IP a la que le corresponde. Entonces, el router 1 y el router 3 sí tienen conexión y ahorita ya crearon el HSRP. Prácticamente solo eso es. Y aquí, si se dan cuenta en el 3, eh, también tenemos los mismos datos. Bueno, más o menos. Sería aquí. Si en cuenta dice que aquí el activo es el local, porque es el R1. Y en el R3 dice que el activo es el router al que le pertenece la IP 192.168.1.1, con una prioridad de 150, que es la que habíamos configurado en el router 1. Entonces aquí otra vez se podría hacer ping aquí. Y aunque ahorita no hay diferencia en
en los números, si el tráfico fuera más grande, sí se podría ver el cambio que tuviera haber hecho el HSRP. ¿Alguna duda? ¿Algo que no les haya quedado bien? Claro. No hay dudas. Ok, Jonathan, Sí, decime. lo que pasa que las dudas salen cuando hacemos el reprise. Sí, pero no sé. Bueno, no sé. Al final, lo importante es que pues, a la hora de que configuren el HSRP puedan tener este tipo de información cuando hagan el standby, ¿no? Que puedan saber que el activo es al que ustedes le han puesto la prioridad y que el, o sea, y así como aquí en el uno que el uno está encontrando el standby que es el necesario. Prácticamente, o sea, si se dan cuenta, el router 2 no le hice nada más que agregarle las IPs. Entonces, este y este están actuando como si fuesen uno. Entonces, cuando un mensaje viene de aquí, este de una vez me remanda todos los mensajes hacia este lado, sin tener que hacer el salto por las IPs del R2. O sea, no sería como que hiciera un túnel o una conexión directa con esto, sin tener que ponerle más tanta atención al, al router que tienen aquí. Entonces, eso sería por el HSRP. Y ahorita vamos a hacer lo del GLRP, que es prácticamente más o menos lo mismo. ¿Sí? Con esto es para eliminar que si ahorita hago show standby, que todavía está. ¿Sí? ¿Ya se eliminó? Ay, perdón. Era standby 1. Que si no, no le estoy diciendo que sí, que, que elimine el que sea. Sí, ahorita ya no está. A ver, aquí. Este, FM, 0, no standby. Sí, ya están eliminados. Entonces, vamos a regresar aquí. Copiar la IP. Y aquí estoy en AFS. GLBP 1 IP GLBP N
PP 1 prem GL. Como estoy en el 3 no hay que ponerle prioridad. Y el prem tampoco. Perdón, voy a repetir. Solo es este. Vamos. Sí, solo es este. Vamos a darle 1. Aquí también estoy en interfaz 00. L, PP. Ponemos el 1. El aquí. Aquí ya tenía. GLBP 1. GLB1 la prioridad, que sería 150. Y GLB, GLBP1, el load balancing, y sería Robin. Y si no se mal, aquí también tendría que poner que sea el load Robin. Entonces, con esto ya tendría configurado el GLBP. Si se dan cuenta, es prácticamente lo mismo, solo que lo único que agregué fue el load balancing. Y aquí sería GLBP. Vamos. ¿Dónde está? 1. Que no me recuerdo. Aquí estamos. Yo creo que lo que hay que ver. Ahí estamos. Está el R1 y el R2. Ah, no, el R3, perdón. Se dan cuenta, aquí están los grupos a los que pertenece el LVP. Y aquí nos aparecen las Macs que hay del router 3, que es la que le pertenece a esta. Ah, no, no. La 1 es del el router 1, la 1.1.1, que es esta aquí, 1.1.1, es la router 1, y la del router 3, que es esta que si lo cargo. Y si nos vamos al router 1, vamos a tener lo mismo, solo que. ¿Dónde está? Aquí está. Que se me pierde aquí. Aquí también. ¿No? La 1.1, que sería la 1, la local, que está aquí, y la 1.3. Entonces, lo que podemos decir de esto es que hasta forman parte del GLVP del grupo 1, como dice aquí. Uy, ¿dónde está? Aquí está el grupo 1. Está todo activo. Otra vez la otra movimentación de los mensajes que se mandan entre ellos y la IP que la había configurado, que es esta. Entonces, básicamente eso es siempre configurar ambos y que entre ambos se puedan configurar,
llegar a conectar entre ellos, ¿no? Si les aparece así, como aquí, eh, los miembros del grupo uno, entonces es porque está bien configurado. Entonces, ¿me entendieron? Eso sería todo por esos dos protocolos. No sé si tienen dudas o necesitan ayuda en algo de la práctica, del proyecto, perdón. Todo bien. Sí, bueno. Igual se siguen tardando más o menos lo mismo. Se tarda más. Vamos a ver. Ah, bien funciona. Bueno, para que vean que sí hay conexión entre los routers y entre las VPCs y el router. Em, este, este router de aquí es el 192.168.1.3. Y aquí le estoy haciendo ping al 192.168.1.3 desde la PC2, que sería esta. Entonces estamos alcanzando este punto. Y desde la PC1, que puede ser. Igual, de igual manera se está llegando. Entonces, hoy sí me sobra un montón de tiempo. Necesitan ayuda con el proyecto para que les explique de nuevo algo, ya que hasta aquí llegó la clase, ya no hay más. Ah, sí, eso es algo que me estaba mal de preguntar. Eh, Vamos a ver. Sí, sale un error, ¿verdad? Cuando se pone esto. Todas estas dos interfaces primeras, ¿verdad? La uno y la 00 y la 01 son las que no jalan. No sé, si no estoy mal, o si mal no recuerdo, estos switches como que agarran esas dos interfaces para ciertos protocolos, si no estoy mal. Más o menos así recuerdo que era. La cosa es eh, que como que están apartados para hacer algo diferente. Entonces cuando les querés agregar el trunk, como que GNS3 no sabe qué hacer y pues solo te tiene un error.
¿Sabes? Sí, entonces si o alguien todavía no ha empezado o alguien tiene alguna interfaz conectada a la 00 o a la 01, quítensela porque no les deja asignar el tronco. No sería. Switch. Si era así, ¿no? Vamos a ver. Sí, vamos a ver. Mira, a veces cuesta que se propague la configuración de las VLAN del switch server a los switches clientes. Mm, pues a cómo funciona GNS3 no te sabría decir cómo hacer que se propague mejor, porque a veces no se propaga, pero pues que es puramente el problema de que le cuesta que jale eso por los recursos que tienes que utilizar, que tiene que utilizar GNS3. Que de ahí no conozco ninguna forma de como priorizar que se propaguen a todos lados. Pero que si en tal caso llegan, con que lleguen ya está bien hecho, ¿no? Es que GNS3 es medio temperamental, cuesta que agarre onda. Si era así, ¿no? Ah, sí, miren, así como aquí arriba, creo que eso es lo que no les deja hacer, ¿no? Sí, agregué lo mismo, pero en la 00 no deja. No sé para qué es que utilizan estas interfaces los switches, pero solo no las usen ustedes para hacer las configuraciones, solo sáltenselas, las que empiecen con cero. Jonathan, una preguntita. ¿Sí decimos? El proyecto con tal sale solo con VLANs y el BTP, ¿verdad? Sí. Sí. Ah, pues. Lo que les recomiendo es que primero hagan configuren lo del BTP y desde ahí hagan las VLAN con los clientes y servidores, porque a veces cuando uno hace VLANs eh, estando fuera del BTP, o sea, venimos aquí, configuramos el BTP domain redes 1, eso lo puse error, y, y lo ponemos en server, ¿no? ¿Sí? Lo ponemos en modo server y vamos a otro lado
y no lo configuramos como modo cliente. A la hora de que en el otro lado creamos una VLAN, aquí, VLAN 12, aquí la creamos en el server, pero a veces como que no agarra onda de que en el otro lado también, en el cliente también existe la 12 y, y a veces como la 12 ya existe, no la crea, pero después ya no llega ahí y se hace difícil hacer que comuniquen esas dos. Entonces, siempre empiecen como recomendación, empiecen con el BTP y desde ahí hacen las VLAN para los clientes. Y ya cuando tengan sus VLAN en sus clientes, pues hacen lo del modo Access y el modo Trunk, dependiendo de dónde lo vayan a necesitar. Entonces vos decís que primero hagamos las BTP y después hacemos las VLAN. Sí, 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 porque como desde el BTP se van a esparcir las VLAN desde cuando las configures en el servidor, te vas a asegurar que todas las VLAN sean las mismas. Sí, Sí, porque fíjate, sí, porque el BTP lo que hace es distribuir la misma configuración entre el transparente y entre el cliente, ¿verdad? sí, 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 exacto. Entonces, así El transparente, te el elimina. transparente solo es un intermedio, básicamente. Sí, el transparente solo está recibiendo la información y la manda para donde haga falta. Kenneth Harold dice, ese router que tienes en el ejemplo es la misma imagen que nos pasaron. No, si es la misma imagen, aparece, les debería aparecer. Vamos a ver. Si no, ¿qué otra cosita se aparece aquí? Cuando lo agregaron, ¿dónde es que era? Es que siempre se me olvida dónde está. Aquí no es. Donde lo agregaron, en lugar de decir que es un Ether switch, solo lo colocan así, se los agrega como este. Es que la otra vez lo había hecho. Siempre se me olvida. No, aquí no es. Una pregunta. Sí, sí. ¿La imagen de ese router dónde la enviaron? Este. Ajá. Sí, eso es lo que. Es que no me recuerdo dónde es que se agregaba. Siempre se me olvida dónde se agrega. Pero es la misma imagen que contiene este Ether switch. En esa misma imagen está este router. Es en Edit Preference. Ahora ahí en, Ah, cierto, cierto. Aquí en. ahora en iOS Routers. Sí, sí, sí. Y aquí, le hacen new y aquí debería aparecerte las imágenes que hay. Es aquí en next y aquí cuando le hacen en nombre, creo que aquí si seleccionas esto te sale el switch, el ether switch. Pero si lo deseleccionas y dejas así como 173.725 te va a aparecer este router. Si le das aquí en next y te lo va a agregar. 25D, 1425D. Si, si no estoy mal, debería ser la misma imagen. Si no, pues le subimos otra imagen para que puedan tener este router. Entonces, Una pregunta, Jonathan, ¿y dónde están subiendo la imagen esa? en Wedding no estaba la imagen. Pues yo no la vi, yo la tuve que descargar. ¿No? No estaba ahí. La busqué por el nombre que vi en los videos y la descargué. Sí está, dice. José Guillermo Orellana dice que sí. Solo que no sé en qué va. Ah, entonces no la vi. Ah, Sí.
Entonces, no sé si tienen más dudas. De marcar recursos, dice. Si no tienen más dudas sobre el proyecto o sobre lo que acabamos de ver, pues se pueden retirar. Porque pues, ya no hay nada más por la clase de hoy. Igual me va a quedar aquí por si alguien tiene alguna duda de cómo se llama el método. Noche, feliz fin de semana. Solo una pregunta, Jonathan. Con referente al proyecto, lo único que tengo duda tal vez es la parte de los servidores, que dice que los servidores, pero no sé cómo sacar lo de los servidores como tal en el GNC. Sí, según lo que yo había entendido del proyecto O es, también, o es una VPC, el servidor, no creo que sea una VPC. es que eso es lo que dice y eso es lo que le entendí al... No, esta no es... O bien, Gaby. Lo Eso que es lo pasa es que que... dice que, ¿Sí decimos? lo que pasa es que dice que tienen acceso a su servidor web, dice. ¿Qué página es? Es por aquí, ¿verdad? Zona de servidores. En ese apartado los servidores web son simples VPCs. No se debe configurar nada en ellos más que la dirección IP. Se comprobará el acceso a ellos mediante un ping. Entonces, si te das cuenta, solo Y son VPCs. todos son VPCs. Ah, ok, Sí, ok. sí, sí. Entonces, ahí está el... ¿Cómo se llama? Pero debe haber sido así como... Porque si hay formas de poner servidores que te redirigen a una página. Pero al menos en Sí, este antes proyecto sí me no. estaba viendo, pero creo que me estaba complicando más la vida con eso. Sí, no, solo son VPCs. Ojalá. Cerrar esto. Cerrar esto. Cerrar esto. Decían. Linda Che.
terminar por hoy. Mensaje marca todo el mundo.